Muy buenas tardes, público de Puebla en línea y segmento noticias. Otra vez estamos aquí transmitiendo a través de Facebook Live. Hoy es 10 de junio, son las 2:12. Hoy empezamos un poquito más temprano y como siempre, pues no podemos iniciar esta transmisión sin darle las gracias por alegrarnos el día, por hacernos la tarde, por ser parte de esta transmisión a la juventud, talento y ya, porque si no María va a empezar a decir que... María Salazar, ¿cómo estás, María? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto estarlos acompañando. Pues nosotros aquí con el hit del momento, con la BOA, que es, muchos ayer se levantaron pensando en por qué esta canción, que ya es bastante vieja, pues ahora, ayer la usó, pues por qué fue tendencia en redes sociales el día de hoy, por qué hoy en la mañanera la cantó nuestro querido gobernador Miguel Barbosa Huerta. Pues bueno, es el hit de momento la BOA, que significa el bloque opositor amplio. Ahora Así es. Barbosa, pues, ¿mandé? Así es, María. Ahora resulta que eres parte de la BOA. Es la BOA, todos somos la BOA en estos momentos. Pues sí, fíjate, pues hoy vamos a hablar que otra vez el gobernador Barbosa minimiza a quienes lo critican por decir que las desaparecidas pues se fueron con el novio y pues que son la BOA poblana, ¿eh? Arrancó con eso hoy. Puebla, segundo lugar nacional en desaparecidas durante 2019, tercer lugar en feminicidios y el gobernador dice que pues nadie se queja en las calles. Sigue subiendo la curva de contagios en Puebla, el COVID, 144 infectados, 22 muertos en 24 horas. Se esperan, esta cifra, escúchela bien, hasta 2,000 muertos de COVID-19 para la primera semana de agosto en Puebla. María, esa cifra sí está preocupante. Sí, esa Eh, cifra está bastante de pensarse. Dos mujeres embarazadas han muerto por COVID en Puebla y al menos 30 menores se han infectado. Pues María, números como siempre de lo del COVID, y nada más como para que no se pierda la bonita costumbre, no sé si los tengas por ahí, si no, pues yo te los Que doy. no se pierda la bonita costumbre de empezar con los números del COVID. Pues bueno, déjenme platicarles que en las últimas 24 horas en Puebla se registraron 144 contagios, es decir, todavía no aplanamos esa curva que no baja de los 100 contagios. Desafortunadamente también se registraron 22 fallecimientos en nuestro estado, con lo cual ya se suman 633 defunciones. Esos son los números que acumula Puebla. También te comento que hay 4,364 casos positivos hasta el día de hoy, 10 de junio. María, pues un poquito preocupante, como siempre, estos los temas de los números. La curva no baja, aunque ya dijo, decía AMLO que ya habíamos dominado la curva y no sé qué tantas cosas dijeron, pero pues No, ¿qué va a dominar? y ya, pues bueno, ya al menos con lo que, poquito que dice que tienen, pues le dieron chance de seguir haciendo su propaganda política. Pero bueno, ojalá pronto Que ya podemos, anunció que va a volver a salir de gira, la próxima semana. sí, pues no, no, nada detiene a AMLO, Él yo creo que va a seguir con su trabajo que pues supuestamente es muy indispensable, pero no sé qué tan necesario sea ir a cortar Esencial. listones de obras, O sea, hay abusados, María. Sí, sí, eso de ir a dar banderazos a trenes, pues la verdad es que sí, podría ser bastante innecesario cuando nuestro sistema de salud tiene años colapsándose y más ahorita con una pandemia que todavía lo exponencia más. Pero bueno, Pues ¿quién le sí, va a decir que fíjate, no al presidente? ¿Tú le vas a decir que no? ¿Yo le voy a decir no, que claro no? que no, Claro claro que que no. no. Oye, María, hoy por ahí me están dando comentarios de tu nuevo look, que ya me están ahí diciendo, no sé si hay comentarios en el Facebook, ¿tú los estás viendo? Todavía no, No, bueno, no ahorita hay, vamos. no hay ningún comentario ahorita, a saber. Nada más Charlie nos está viendo. Ah, Saludos, bueno, saludos Charlie. ahí a Charlie. Pues sí, fíjate, María, que en relación a unas cifras que ayer espantaban un poco a la población, dijeron que en Puebla hay al menos 30 menores de edad que han dado positivo a coronavirus y ya se tiene confirmado que dos embarazadas habrían perdido la vida. Ahí también, María, un comentario interesante por parte de la Asociación de la Salud que pues si tú eres joven pero sufres obesidad, tienes los mismos riesgos de fallecer por COVID que una persona de edad avanzada, porque mucha gente, fíjate María, cuando ve lo de las cifras y los contagios y el coronavirus, siempre preguntan, ¿pero qué edad tiene? ¿Pero qué enfermedad Sí, tenía? Como para aumentar este escepticismo y decir, a mí no me va a pasar, ¿no? Justificar seguir claro. viendo torneos de fútbol y a la calle, pero pues no, más claro no se puede. La comorbilidad más común y más peligrosa a cualquier edad es la obesidad.
Sí, justo fíjate que eso estábamos platicando hace días, que sí es real que la, lo regular o la incidencia es que las personas mayores sean las que tengan mayor riesgo. Sin embargo, las enfermedades mórbidas, las enfermedades degenerativas son las que tienen más riesgo más allá de la edad. Es decir, si tú eres una persona, aunque tengas 30, 35 años, que tú digas, no, pues estoy joven y fuerte, bla, 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 no. Si tú tienes diabetes, si tú tienes sobrepeso, si tú tienes hipertensión, tienes las mismas probabilidades de morir que una persona de la tercera edad. Entonces, sí, aquí más que la edad, lo que pues condena esta enfermedad es nuestra condición, nuestra salud. Y ya lo había dicho López Gatell, que el problema de esta pandemia es que, o el reflejo de los malos resultados de esta pandemia en México es 40 años de mala alimentación y de sedentarismo. Exacto, María. Y pues eso es mucho culpa de, fíjate, ahí había, yo vi en la mañana, oí una publicación que decía que en México había, no sé, 10,000 muertes, 1,000 muertes por coronavirus, por así decirlo, pero por otras enfermedades como la diabetes había 10,000 en un periodo parecido. Entonces, habría que voltear a ver los esfuerzos que se hacen por enfermedades que ya existen, como bien dices tú, la diabetes, enfermedades que vienen de malos hábitos como no hacer ejercicio, como comer mal, y ver si toda la gente que está sumada ahora por la preocupación para la propagación, para evitar la propagación del coronavirus y proteger a la ciudadanía, pues también se suman a las causas para dejar de tomar refresco, dejar de comer pan dulce, comenzar una vida activa, porque esta pandemia, de una forma u otra, no sabemos cuándo, en un mes, en un año o en dos, va a terminar, pero va a pasar. Ahora, lo interesante es ver Claro. cómo solucionamos los otros problemas que ya tenemos en el país y en el mundo, María, porque pues esos no los podemos ignorar. Definitivamente, por lo pronto, estos 30 niños que se encuentran contagiados de COVID-19, afortunadamente ninguno se encuentra hospitalizado, todos se encuentran pues en sus casas aislados, afortunadamente. También lo que comentaba el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta, es que también se han registrado 2 casos de embarazadas y ellas sí se encuentran en el IMSS. Así es, María, pues lamentable estas cifras, no podemos, todavía no se puede hablar de un control sobre la pandemia. Y fíjate que entre todo esto de los números, la numerología, la matemática de la pandemia, se espera que en Puebla, escúchelo bien, habrá casi, y esto lo comentaba en la mañana, todavía no hemos hablado de la conferencia porque hay un tema más interesante en la conferencia, pero en la Es conferencia la el BOA. gobernador habló sobre que podría haber hasta 2,000 muertes de coronavirus en agosto. Esa es una estimación que tiene la Universidad de Washington. Ahí él habló que, pues tal vez son otros, que él tiene otros números, como siempre, ¿no? Y que él va a tener la razón. Pero es una cifra muy alarmante, María. 2,000 muertos para agosto son muchas personas. Sí, proyectan casi 2,000 muertes. Lo que se refiere a muertos, de acuerdo con este estudio que comentas, el estado llegaría a un promedio de 1,979 muertos por COVID-19 alrededor de la primera semana de agosto. Sin embargo, el mismo estudio detalla que mínimo se podrían registrar en Puebla 1,243 y máximo 3,271 para el 4 de agosto. Pues estas son las proyecciones. No se ve para cuándo haya un descenso en el pico de contagios. No es una manera de ser alarmistas, son una manera de decirle a las personas que se cuiden, que sigan con la sana distancia, que no salgan sin el cubrebocas, que se laven las manos y que no salgan de su casa si no es necesario. Sí, fíjate, pues este estudio está muy interesante, ¿no? Porque también proyecta casi 19,000 contagios, ¿eh? Entonces está interesante esto. Bueno, ahí también a nivel federal, pues ya se habló que hay unas estimaciones parecidas que va a ser exponencialmente los números más complicados del coronavirus van a venir hasta agosto en la pandemia aquí en nuestro país. Entonces, pues yo creo que todos los que están ya pues cantando victoria y esperando que este próximo 15 se levante la cuarentena y se levanten las elecciones, pues yo lo veo muy difícil, María, porque ya dijo el mismo gobernador que no va, pues que no se cancelaría el regreso a la nueva normalidad, pero se va a modificar. No sé a qué se refiera, Pues pero ya hay que tener veremos el mucha atención, viernes. ¿eh? Al menos ya sabemos que las plazas comerciales no van a regresar, los cines no van a regresar.
Entonces, habría que ver qué sí regresa, María, porque ya los empresarios ya sienten, pues ahora sí que el agua hasta el cuello, la mayoría ya están pasando del gobernador de una fecha con lo que más o menos se puede tener certidumbre, porque pues tú lo sabrás bien, muchos empresarios y muchas empresas, chicas y micros, necesitan tener pues, una idea de cuándo tienen que comprar materiales o insumos para sus negocios, y si no la tienen, pues ¿qué pueden hacer, María? No les puedes avisar tú de un día para otro, pues ya mañana abre, ¿no? Pues eso no es imposible. Desafortunadamente, creo que uno de los problemas tanto del gobierno federal ha sido la comunicación que han realizado, porque López Gatell, yo recuerdo que en un principio sí mencionó que la curva de contagios podía llegar a mediados de año. Sin embargo, yo creo que después, por presiones o por esto de la sana distancia, mencionó que iba a llegar del 6 al 8 de mayo, lo cual pues sí hubo un repunte en los contagios, pero no como están sucediendo actualmente. Entonces, si para agosto todavía se espera otro contagio, y justo también decía, no recuerdo si la semana pasada, que se espera otro repunte para septiembre y octubre, y es como, espérese, doctor Gatell, déjenos salir de esta primera curva de contagio y después hablamos de una segunda curva de contagio, porque esta la verdad es que todavía no se ha logrado aplanar, excepto 3 estados que son Guerrero, Querétaro y Yucatán, que ya por ahí están registrando descensos en sus contagios, pero de ahí en más, el resto de la República no lo ha logrado. Pues no, como tú comentas, son muy pocos los estados que han podido, pues medio entre controlar y entre bajar los contagios, pero esta enfermedad, lamentablemente, en nuestro país se ve que va para largo. Pues mucho lo que vimos en otros países de Europa, pues igual se fueron con la finta de que podría controlarse igual, pero pues lamentablemente no. Aquí en México pues tenemos más problemas, tenemos más población, hay más pobreza, hay menos infraestructura, entonces pues lo único que estamos viendo es un reflejo pues de la realidad del país, que está complicado que con lo que tenemos afrontemos una pandemia de esta o pues realmente cualquier magnitud. Esa sí es una tragedia que le está pegando no solamente a la salud, sino a la economía, a la salud social, porque pues fíjate, hoy, como platicamos, María García, para entrar un poquito en el tema del día, pues el gobernador al inicio de la conferencia hablaba sobre que pues en Puebla todo lo que se dice, lo que se critica sobre lo que dijo de esto de que él comentaba que las desaparecidas pues a veces se iban con el novio, pues viene de la boa poblana, que no es cierto, que él no dijo eso, que malinterpretamos sus palabras, María. Pero, ¿qué es la boa? Bueno, no crean que es la canción esta que dice que ya todos lo saben, no. El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que también existe una boa en Puebla. La boa es el bloque opositor amplio. Ayer Sí, lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? sí, y fíjate, qué bueno que tú dices eso del Obrador, porque ayer López anunciaba esto, pero pues no sé tú para ti qué piensas, pero para mí fue como difundir una fake news, ¿no? Porque sacó un papel que para él es pues el oficial, pero pues como que con poquitas Pero fuentes. aparte fue muy extraño porque hoy estuvo circulando en redes sociales que, por ejemplo, si tú en el PDF buscas de dónde es la procedencia del PDF y cuál es el autor, ahí apareció en el PDF que el autor era el de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación. Entonces ni siquiera se molestaron en borrar de dónde procedía este documento. Ahora bien, a mí me parece que un bloque opositor amplio ya existe, ya ha existido antes, y incluso el mismo López Obrador fue parte de un bloque opositor, porque la oposición es necesaria en todas las democracias, se necesitan contrapesos. Entonces sí me parece que está llevando una noticia por un lugar o por un... Sí, pues me parece que esa noticia no tiene mayor trascendencia, porque bloques opositores siempre va a haber. Y pues hoy Barbosa, después de la nota donde lo quemaron ayer por haber, pues
haberse expresado mal sobre el tema de la desaparición de mujeres, pues leyó exactamente el título que trae la nota de Puebla en línea de las mujeres en Puebla no desaparecen, se van con el novio. Entonces, y él desacreditó pues todas las críticas que hubo atrás, estas declaraciones que pues él sí hizo porque son los videos, pero él dice que fueron sacadas de contexto, María. Y para eso hoy tenemos una invitada que nos va a venir a hablar un poquito más de esto. Tenemos ahorita que se empieza a conectar, está con nosotros Edurne Ochoa, es presidenta de la Asociación Mujeres 33, y pues la invitamos porque este tema de Barbosa. Hola Edurne, ¿ya nos escuchas? Creo que apenas nos está escuchando. Bienvenida. A ver, ya está en el audio. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya, ahora Edurne, Sí, ya te escuchamos. bienvenida. Hola Mario, hola María, ¿cómo están? Gracias. Bienvenida, pues estábamos aquí platicando porque hoy Barbosa, al inicio de su conferencia, pues empezó con esto de la BOA y textualmente leyó el título de una nota que tenemos sobre que él comentó, hizo un comentario que las mujeres en Puebla no desaparecen, que se van con el novio. Entonces él decía que estas palabras fueron descontextualizadas y que pues no fue lo que él dijo, aunque sí lo dijo. Y esa pues es una opinión y trató de desacreditar nuevamente todas las críticas que realizaron después de esto, pero queríamos ver tu opinión acerca al respecto. ¿Sí fue una descontextualización o sí fue lo que dijo el gobernador? Pues mira, de hecho ayer nosotras desde Mujeres en Afidamento y desde mis propias redes sociales hablamos de lo desafortunado que es justamente que se trate de invisibilizar o se esté criminalizando o revictimizar a una mujer. Independientemente de si no lo dijo de manera literal, el simple hecho de restarle importancia a un solo hecho de desaparición genera opinión pública. Es decir, si con que una vez el máximo referente de nuestro estado diga que una mujer no desapareció, sino se fue con el novio, hablando de un caso en específico, eso genera percepción. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos tenido que estar luchando justamente con todos estos juicios de valor, hemos tenido que estar luchando justamente con todas estas opiniones encontradas, en donde nuevamente se nos revictimiza, en donde se nos señala, en donde se nos minimiza justamente en temas de importancia que trascienden no solamente un pequeño comentario, ¿no? Entonces, no importa si lo dijo todas las mujeres de Puebla se van con los novios, no desaparecen, o si fue un solo caso. Simplemente el hecho de querer desacreditar una desaparición diciendo que se fue con el novio es bastante lamentable, porque, repito, hay en nuestro estado más de 166 mujeres desaparecidas. El tema de la trata, el tema de la violencia, el tema de la explotación sexual, etcétera, son temas que además van empujando a las mujeres justamente de salir de muchos espacios. No podemos saber ni tú, ni yo, ni María, cuáles son las condiciones o qué lleva a una mujer justamente para salirse de estos espacios, y se tendría que tener la suficiente empatía justamente para entender estos procesos y además ser muy cauto en las declaraciones, porque cuando eres líder de opinión, cuando eres gobernador, diputado, diputada o cualquier espacio de incidencia, la realidad es que las palabras importan e importan mucho. Es decir, la próxima vez cuando hay una mujer desaparecida, ¿sabes qué van a decir muchos usuarios o usuarias que leen estas declaraciones? Pues se fue con el novio, siempre están con el novio. Y de ahí, esto es lo menor en la tesitura de ofensas que le dicen a las mujeres. Entonces, la perspectiva de género, por eso es tan importante cuando alguien emite un comentario que es demasiado arrebatado y que además sí pues disminuye la credibilidad, el impacto y la lucha de muchísimas mujeres que el día de hoy están desaparecidas. Claro, me llama la atención lo que dices, que la próxima vez que una mujer desaparezca, vamos a decir, ay, es que seguro está con su novio. Eso, además de alimentar una cultura machista, alimenta una cultura de impunidad, que de por sí en nuestro país y también en nuestro estado es muy lastimoso. Ahora, también comentábamos ayer, decir estas palabras o pues estas declaraciones en un estado que colinda con una comunidad o con otro estado donde ya sabemos o donde ya hay investigaciones a nivel nacional e internacional, donde se registra una gran cantidad de trata de personas, pues es bastante delicado, porque a las chavas o a las mujeres o a las jovencitas o a las niñas y niños que utilizan con esos fines, pues ¿de dónde los sacan? De donde pueden. Y siendo un estado vecino, pues la verdad es que se corre bastante riesgo. Así es.
Bien, como bien lo dices, el corredor Puebla-Tlaxcala es el que tiene mayor problemas justamente con los temas de trata, justamente con el tema de mujeres desaparecidas, y Puebla se está peleando el 1-2 siempre con Tlaxcala. O sea, también hay que decirlo que Puebla ha llegado a ocupar el primer lugar nacional en tema de trata de personas. Entonces, como bien lo digo, es desafortunado este tema, pero repito, aquí el tema es tener muchísimo cuidado justamente de no revictimizar a las mujeres, sea cual sea el tema por lo que una mujer desapareció, hay que festejar que estén vivas, que aparezcan, que las mujeres puedan regresar a sus casas. Esa debería de ser la nota. No, nuevamente repito, desacreditar a las mujeres, porque creo que ya bastante violencia existe en nuestro estado. Digo, el día de ayer, justamente en rueda de prensa seguida de esta desafortunada pues declaración del gobernador, la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva salió a hablar de las cifras que hay en Puebla, donde por primera vez reconocen que sí crecieron las denuncias, que sí crecieron las violencias familiares, en donde ya tenemos mucha claridad que en el estado, de acuerdo a las cifras que ayer entregaron, el 80% de las denuncias no son atendidas en este estado. Entonces, imagínate si ya de por sí generar esta cultura de la denuncia es complicada, más en estos casos, pues las mujeres menos se animan, porque si te violaron, pues ¿cómo ibas vestida? Pues ¿qué hiciste? ¿Cómo provocaste? Si te levantaron, ¿por qué ibas caminando sola en la calle? No, si es un tema de desaparición, pues ¿para qué te fuiste con el novio? Y entonces resulta que en la narrativa las mujeres siempre tenemos la culpa si se dan cuenta de lo que nos está sucediendo. Claro. Nadie pone a juicio o a lectura el por qué una mujer termina yéndose de su casa, o de por qué una mujer huye, de por qué una mujer se aleja. Esa lectura, ese escenario es el que tendríamos que estar trabajando para que las mujeres no tuvieran nunca jamás que irse de estos espacios. Pues sí, fíjate, ahí es eso que comentas, lamentablemente viene de varios años en redes sociales. Han llegado a nosotros reportes de desaparecidas, pero fíjate que hace un par de años ha crecido hasta como, no sé si llamarlo cultura o no sé cómo conceptualizar, que cuando tú reportas a una mujer desaparecida, es casi seguro que un 50 o un poquito más de comentarios van a ser búsquela con el novio, van a ser denostativos. Entonces, para mí, ayer lo que le comentaba a María y comentamos aquí también en este espacio, esta declaración contextualizada o no, solamente alimenta este tipo de comportamientos. Y ahora bien, la BOAP después saca una infografía donde pues Puebla del 2019 para acá sigue siendo el tercer lugar en feminicidios o en feminicidios y segundo en desaparecidas. Entonces, en un estado donde tenemos este gran problema y que pues yo de un año para acá lamentablemente no veo acciones claras por parte del gobierno, que ya no puede decirse que es un problema heredado, pues sí es algo muy delicado, porque pues no sé, tú que tienes un poquito más de números, no sé qué tanto se puede hablar que esto si es realmente un problema heredado o es un problema desatendido por la nueva administración Edurne. Mira, en realidad el tema de la violencia en todos los sentidos, por eso son violencias estructurales, son temas que llevamos cargando históricamente, esa es una realidad, ¿no? Tampoco significa que en el gobierno de Luis Miguel Barbosa las cosas empeoraron y estábamos antes mejor. Digamos que han seguido una constante. El tema es que esta constante o esta línea sí que ha ido creciendo. Y aquí te voy a pasar datos que la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva dio. De acuerdo al Instituto Poblano de las Mujeres, en promedio se había estado atendiendo 15,000 llamadas al año de usuarias que habían sido violentadas. 15,000. El día de ayer, en rueda de prensa, se sacó que han recibido de enero a el corte de los primeros días de junio 10,300 llamadas. Esto quiere decir que se duplicó las llamadas al 911 o a las líneas de ayuda de mujeres violentadas. Ese ya es un dato. Y es un dato entregado por la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva. Ahora, tenemos también que entender que justamente teníamos antes un Instituto Poblano de las Mujeres que estuvo 20 años en el Estado y después hubo paso a la creación de la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva, en donde el propósito de volverte secretaría era aumentar el presupuesto, estar a nivel de gabinete, hablar de tú a tú con secretarios y secretarias y transversalizar la perspectiva de género y obviamente generar condiciones para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, todo un tema de prevención. Si bien es cierto, a Fiscalía le toca la atención, la procuración de justicia, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva le toca el tema de prevención. Y aquí hay que pensarlo y hay que decirlo muy claro.
¿Cuántas campañas de comunicación vimos durante el confinamiento hablando de los derechos de las mujeres, diciendo a qué números o líneas nos podríamos dirigir? ¿Cuántos protocolos de atención se presentaron en náhuatl, ¿no? Para ofrecer a las mujeres al interior del estado, en braille, en lenguas de señas mexicanas? Porque no es lo mismo ser violentada como mujer urbana que como mujer indígena, o como mujer con discapacidad, o como mujer de la comunidad LGBT+, o mujer migrante, o mujer privada de tu libertad. Hay muchas visiones de cómo se tiene que atender la violencia. Entonces, no hemos visto campañas de comunicación, no tenemos un plan emergente en el Estado en contra de violencias de niñas, mujeres y adolescentes. Además, también lo dicen los organismos internacionales, de acuerdo a los datos que vamos a tener post pandemia, va a haber más de 7 millones de embarazos no deseados. Estos 7 millones de embarazos no deseados son porque se han dejado de distribuir más de 40 millones de métodos anticonceptivos. Y en Puebla, la propia Secretaría de Salud ha parado las campañas de salud sexual y reproductiva y la distribución de métodos anticonceptivos por no considerarlos esenciales. Esto nuevamente afecta a las mujeres. Por ejemplo, y a nivel nacional ha incrementado en 30% las denuncias de violaciones sexuales. Entonces, tenemos un escenario que si lo comparamos con 2019, por supuesto que ha crecido. La contingencia es una coyuntura, pero en esta coyuntura, ¿qué han hecho? ¿Qué mecanismos? ¿Cuánto dinero han invertido para que estas cifras puedan estar en un nivel flotante? ¿Me explico? No se ha hecho nada. Las organizaciones de la sociedad civil decimos, ¿dónde están? El día de ayer, después de 87 días de confinamiento, por primera vez salieron a dar una rueda de prensa por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, quienes tendrían que estar comunicando de manera permanente las acciones, cómo están generando las atenciones, la prevención, el acompañamiento, etcétera. Apenas ayer, después de 87 días, te digo, tuvimos elementos para decir sí hay violencia. Ustedes recordarán que en otros momentos el propio gobernador en ruedas de prensa ha dicho que la violencia no ha aumentado, que siguen siendo casos chuscos como la señora del garrafón y el señor del garrafón, ¿no? Han dicho que la violencia familiar ha disminuido. Han dicho que las llamadas al 911 se mantienen como en cualquier otro momento. Entonces, esta dicotomía, por una parte el gobernador nos dice que no hay violencia, y por otra parte, el día de ayer nos salen a decir que sí hay violencia y nos ofrecen datos reveladores en donde, te digo, se multiplicó, se duplicó la incidencia de violencia en el estado durante el confinamiento. Esto es un dato, esto es información. Entonces, repito, esto no abona tampoco a que el gobernador diga justamente que las mujeres se van con los novios, porque si estamos en un episodio, en un momento en donde las violencias producto de todas estas desigualdades, de falta de oportunidades, de falta de política pública, de falta de acciones afirmativas, llevan a que haya mayor violencia en los espacios de confinamiento, que son las casas, los espacios privados, pues habría que tener mucha responsabilidad en cómo estamos emitiendo información, porque repito, estos juicios tan arrebatados, estas declaraciones, hace que todo este machismo que existe en el Estado, que toda esta verbalización que desacredita a las mujeres, que las señala, nuevamente tenga una bandera para repetirla y volvernos a decir, ustedes se fueron por esto, porque además te digo una cosa, sería buenísimo que dijeran, pues se fue con el novio, pero ¿has leído lo que dice después de se fue por el novio? Todos los adjetivos calificativos que le ponen a las mujeres, eso es terrible, porque eso lleva a una conversación de odio, de discriminación, y creo que eso es justo lo que no podemos permitir. También llama la atención, haciendo un pequeño paréntesis con esto del se fue con el novio, muchas a lo mejor sí se fueron con el novio y el final fue catastrófico. Veamos el ejemplo de esta niña Michelle, que hace 2 semanas un exnovio la citó, la citó para que se vieran y la niña apareció en un desagüe de aguas negras. Entonces, el decir se va con el novio no significa que solamente haya tenido un final feliz, muchas veces tiene un final catastrófico. Y por otra parte también siento que buscan, porque este tema también viene desde el tema federal, porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que las llamadas del 911, el 90% son falsas, e incluso las mezcló con las llamadas que han tenido que ver con el tema de violencia familiar, sugiriendo que también el 90% de estas llamadas que denuncian violencia familiar son falsas. A los días también Olga Sánchez Cordero salió a decir que sí, que en México sí hay violencia y desestimó con esto pues la declaración del
del presidente. Ahora ocurre algo similar aquí en Puebla, donde el gobernador dice que no ha incrementado la violencia doméstica, que no ha incrementado la violencia de género. Sin embargo, la propia Secretaría de Género sale a contradecir esta declaración del gobernador y decir, ¿saben qué? Pues sí ha aumentado. Entonces, pues me parece que más que buscar una solución, están buscando politizarlo de cualquier manera. Pues mira, fíjate que eso que dices es bien importante, pero además también la propia Olga Sánchez Cordero aceptó que existe en este país una cifra negra, y la cifra negra es del 91%. Eso significa que 9 de cada 10 mujeres violentadas no denuncia, ¿sí? Solo cae una denuncia a fiscalía. Entonces, imagínate, de estas 10.300 llamadas, multiplícalas por 91%, por 9. Y esa es la incidencia real de lo que está sucediendo al interior. Los feminicidios que tenemos, igual, acordarnos que no todos son tipificados como feminicidios. Hay muchísimas trabas en donde de repente nos dicen que las mujeres se suicidaron de unas maneras extrañísimas, pero se suicidaron, ¿no? Entonces, repito, aquí hay una cifra negra muy alta en el país, aquí hay un efecto que además no solamente es Puebla, es a nivel nacional todas las violencias están creciendo, se están desdibujando, las están invisibilizando, las están negando, nos están quitando presupuestos, digo, eso es evidente, o sea, viene toda una estrategia, la propia 4T Morena es un ente que en realidad creíamos que por ser progresistas iba a tener o a tomar estas banderas y sobre todo la de las mujeres, y hoy nos damos cuenta tristemente que no es así, que terminan quitándonos de lo importante, que no bajan presupuesto, que nos revictimizan, que nos violentan, que niegan la violencia que se vive al interior, porque lo que no se dice y lo que no se ve no existe. Entonces, tenemos justamente que tener muchísima claridad, pero algo que sí tenemos que agradecer es que el día de ayer nos entregaron cifras. Estas cifras que tiene la Secretaría sumen a los datos que tiene Fiscalía, más los datos que tiene el Secretariado Ejecutivo Nacional, más los datos que tienen los observatorios del Estado. Y entonces ahí podemos sacar un gran marco de referencia de lo que verdaderamente está sucediendo en Puebla. Entonces, efectivamente, el gobernador tiene una línea de no hay violencia, invisibilizándola. La Secretaría de Igualdad Sustantiva dice sí hay, pero además hay muchas inconsistencias también en las declaraciones de la propia Secretaría, y que nosotras hemos estado empujando desde nuestros espacios, y es, necesitamos saber qué pasó con la declaratoria de alerta de violencia de género. Recordemos que el 8 de abril del 2019 la decretaron en nuestro estado y que ya deberíamos de tener resultados de cuáles han sido los avances, cuál es el estatus, cuál fue la auditoría que se generó en Puebla y qué pendientes tenemos. Porque mientras no sepamos justamente cuáles son los pendientes, qué se cumplió y qué no se cumplió, pues seguiremos nuevamente, pues, la verdad que apáticos y apáticas ante las recomendaciones y las acciones. Es decir, el tema de la declaratoria es que es como un llamado a misa, porque son recomendaciones, ¿no? No es vinculatorio. Entonces, pues quien quiere lo hace y quien quiere no lo hace. Esto requiere voluntad política y, por supuesto, presupuesto. Por eso, el día de ayer nosotras decíamos, ok, ¿y cuánto dinero se ha destinado a las acciones de prevención de la violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes durante el confinamiento? Bueno, ¿no? O sea, cuéntenos, ¿dónde están? Yo aquí le pregunto al público, díganme una campaña que haya lanzado el gobierno para la prevención de la violencia. Díganme dónde están los espectaculares, los spots de radio, de televisión, hablando de los números de emergencia donde tenemos que ir. Díganme dónde nos dicen qué tenemos que hacer para crear o construir una red de acompañamiento. Díganme cómo nos facilitan los mecanismos de denuncia en este momento a las mujeres. Díganos muchas cosas. Y la Secretaría tenía esa razón de ser, crearse para tener mayor presupuesto y poder impactar de manera, pues, mejor, digamos, a la vida de las mujeres. Entonces, repito, creo que sí es muy desafortunado lo que dijo el gobernador por estas variables, porque a las mujeres siempre nos criminalizan, y por supuesto que haya sido como haya sido el sentido, me refiero a todas las mujeres se van con el novio y no desaparecen, o una, con el simple hecho de nombrar a una, desacreditarla, quitarle valor y hacer un discurso de odio que genera y divide en la red social, ya es una gran responsabilidad que no tendríamos que permitir, y no tendríamos que permitir, repito,
que nosotras tenemos otros datos. Un movimiento nacional fijó postura. Wendy Zuloaga, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de la Unión, fijó postura. Patricia Olamendi, una gran activista feminista de la Ciudad de México poblana, pero ya tiene muchos años en la Ciudad de México, referente nacional, fijó postura. Jessica Ortega, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, fijó postura. Marta Tagle, diputada federal, fijó postura. Organismos, la CNDH fijó postura con el tema del gobernador. Medios de comunicación lo retomaron activistas, colectivas, feministas, mujeres, todas, y grupos que todos los días trabajan con mujeres desaparecidas, ¿me explico? Entonces, sí tuvo impacto, y me parece que también deberíamos de exhortar al gobernador para que él entienda esta perspectiva de género y para que se dé cuenta que sí es muy importante que él se vuelva parte de la solución, porque haciendo este tipo de comentarios fomenta la violencia, nos invisibiliza, nos revictimiza y le quita fuerza o valor a lo que es verdaderamente importante. Entonces, ahí trasciende, o de eso trasciende, la importancia de lo que un gobernador o una gobernadora o alguien que es un líder de opinión dice. Ya tienes responsabilidad con lo que dices y cómo lo dices. Oye, Edurne, ya para ir terminando esta participación, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo el gobernador al final de todo esto de la BOA, de lo de tratar de minimizar los ataques. Dijo que, y señaló directamente a Claudia Rivera de no hacer nada con sus 2,000 y tantos policías sobre el tema de las desaparecidas. Acá, ojo, pues no sé realmente si el gobernador no leyó las leyes o no está muy entrado, pero realmente esa no es competencia del municipio, eso es completamente pues de la Fiscalía y del Estado. Aquí yo lo que quisiera preguntarte, ¿esto calificaría como violencia política de género hacia la presidenta? Porque le está señalando directamente de no hacer nada, de algo que realmente ni le toca. O sea, independientemente si seas, si comunes o no con Claudia, pues eso para mí es un acto directo, un señalamiento de violencia de género hacia la presidenta. No sé tú qué consideres, Edurne. Mira, esto sobre todo tiene que ver en cómo se nos sigue despolitizando, repito. Cuando una mujer está en un puesto de poder, siempre se le cuestiona si va a poder, siempre se le cuestiona el que cómo le hace para ser madre, abuela, esposa, ¿no? Y además estar en un cargo de desempeño público, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos un montón de barreras con las que tenemos que jugar. Ahora, independientemente de cómo haya hecho el comentario, que me parece que es despolitiza, más allá de la violencia, despolitiza a Claudia Rivera Vivanco, es muy peligroso, repito, porque nuevamente entendemos quienes estamos en el círculo rojo que esto ya es un enfrentamiento directo, ¿no? Y cada vez que se puede se descalifica el trabajo en ambas partes, ¿no? Tanto uno descalifica por una parte, la otra persona la descalifica y demás. Y yo creo que lo que necesitamos en este momento de verdad es coordinación, hacer que las cosas pasen, dejar de lado las diferencias, porque independientemente de si Claudia tiene la responsabilidad de mujeres desaparecidas y también tiene una Secretaría de Igualdad Sustantiva, si el gobernador con su Secretaría de Estado en el tema, la realidad es que las mujeres seguimos desapareciendo. En este país, todos los días se asesina a 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La denuncia segunda en este país es la violencia doméstica. Ha aumentado 30% las violaciones sexuales. Se han duplicado las violencias familiares, ¿no? Se han duplicado las llamadas al 911. Y tenemos solo 2.6% de condenas acusatorias de todas las denuncias que las mujeres van a levantar en fiscalías. Entonces, lo que está sucediendo es que se tendrían que poner de acuerdo para que quien imparte justicia y para quien le toca la prevención, entonces genere los mecanismos, porque tanto Claudia como el propio gobernador tienen secretarías de igualdad sustantiva. En ambas partes, el trabajo de prevención, el tema de acompañamiento, tendría que primar antes de estarse echando la bolita. Creo que es peligroso que las mujeres se nos siga despolitizando por esto. Miren, viene un proceso electoral en el 21 en donde habrá 50% de mujeres candidatas en las papeletas. Si se sigue generando en el ideario colectivo que las mujeres no podemos y se nos despolitiza, acuérdense que en 2018 la gente decía, ¿estamos preparados para que nos gobierne una mujer? ¿Verdaderamente estamos preparados? Hay una gran frase que es importante tenerla en cuenta cuando se despolitiza a una mujer. A las mujeres nos juzgan en lo colectivo y a los hombres en lo individual. Es decir, mientras más se despolitice una mujer, el ideario colectivo es que las mujeres no sabemos gobernar. Cuando se despolitiza a un hombre, tiene nombre y apellido. Juan Pérez no sabe gobernar, no todos los hombres. Y eso también es un tema de violencia porque invisibiliza, despolitiza, ¿no? Más allá de violencia política, razón de género, sí, despolitizar es un acto violento.
le quita poder, le quita jerarquía, le quita autonomía y le quita toda posibilidad de ser un ente político que ejerce y hace bien su trabajo. Entonces, la despolitización también es una forma de violencia. Pues Edurne, muchísimas gracias por todos estos datos y esta opinión que nos trajiste. Esperemos que después platiquemos ahora sí de alguna acción buena que haga alguno de los dos gobiernos, porque pues si nos surge, estos números son la verdad es que alarmantes. No veo, pues no vemos claro que se haga algo a favor de las mujeres en el estado, en la ciudad, y pues esperemos que próximamente demos alguna buena noticia, porque pues también el gobernador dijo, en las calles nadie reclama, pero yo creo que no vio la manifestación del 8M o pues se le olvidó, ¿no? Claro, y te voy a decir una cosa, el hecho de que en este momento las mujeres no salgamos a las calles, pues tiene una obviedad, y es el tema del confinamiento, ¿no? Pero ¿qué tal estamos en las redes? ¿Qué tal tenemos comunicados? ¿Qué tal generamos tendencia? ¿Qué tal damos ruedas de prensa? ¿Qué tal generamos condiciones? Hoy debo de decirles, en este estado, como en muchos, la sociedad civil ha sido quien ha generado las condiciones a favor de las mujeres. Hemos hecho protocolos, campañas, estrategias, redes de acompañamiento, atención jurídica y psicológica gratuita, porque sabemos que las autoridades están rebasadas, no hay manera, no hay presupuesto, y eso hay que decirlo con todas sus palabras. Entonces sí, esperemos que las autoridades hagan lo que le toca, porque las organizaciones hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No somos gobierno, ni tenemos todo el dinero, ni tenemos toda la posibilidad de abrir puertas para que se nos generen estas condiciones. Entonces, yo también espero que pronto podamos hablar de buenas noticias, porque va a venir ahora otro tema, se los aseguro, que es la violencia política en razón de género, porque estamos ya en cuenta regresiva de un próximo proceso electoral. Pues. Muchísimas gracias, Edurne. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Pues qué tema tan complicado, ¿no, María? Todo esto de la... todo esto de la violencia y que si sí o que si no. Pues, y todo esto que venimos arrastrando de manera cultural. Sí, digo, el gobernador pues hoy se tomó la molestia y pues, sí, dice, él dijo que todo esto de que dijeron los de la BOA y los periodistas malintencionados no le afectan, pero pues qué tal se tomó casi 5 minutos o un poco más de su conferencia para hablar de esto, ¿no? Entonces, pues... Y habló con ella. Sí, ya ves, Edurne ya nos trajo los datos que la Secretaría pues salió también ahí al quite, pues tuvo que salir, tuvo que haber una respuesta, porque a nivel nacional e internacional también hubo nota de esto, María, y sí. Pues no sé, los datos que por ahí escuchamos, lo que sacó ayer la UAP es difícil de ver, pues, y en plena pandemia, digo, no podemos esconder este tema que no es nuevo, pero tampoco se ha atendido. Claro, totalmente de acuerdo, y pues esperemos que sea la última vez que damos una noticia relacionada a una declaración que subestime la desaparición de una mujer. Pues sí, María, pues yo creo que si no tienes nada más que agregar, y esto ya sería el final de la transmisión de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que este video lo vamos a subir al YouTube de Segmento Noticias, para que vayan a vernos y se suscriban. Sí, ahí busca Segmento Noticias en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. No, sí tiene Instagram, creo que todavía no. Solo Facebook y Twitter. Próximamente, y mañana nos escuchamos, seguimos aquí platicando para ver qué es lo que sale, qué nuevas noticias nos dan en la conferencia mañanera. Pues eso fue todo, María Salazar. Muchísimas gracias. Adiós.